Ok, gracias. Bueno, voy a empezar a leer los mensajes y voy a ir respondiendo todo lo que considere que es importante, ya sea para esclarecer o de que considere importante para los exámenes. Bueno, el cartílago costal de la séptima costilla forma parte del cartílago costal común. No, el cartílago costal común está constituido por el octavo, noveno y décimo. Ese cartílago costal común lo que hace es se une, utiliza la vía, el camino del séptimo cartílago para poder llegar al esternón. El cartílago costal común está constituido por los cartílagos de las costillas 8, 9 y 10. ¿Por qué la costilla uno no tiene los otros tipos de curvatura? Bueno, como les dije, la primera costilla no se encuentra torcida sobre su eje. Por lo tanto, presenta una sola de las curvaturas, que es la curvatura de enrollamiento, debido a la disposición que no está torcida sobre su eje. Es lo mismo decir que el intercostal externo va de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. No, la dirección de los intercostales es única. Tiene que ser de arriba hacia abajo y el otro es adelante atrás o atrás hacia adelante. En la parte de atrás del tubérculo del Liebfrancks, de la primera costilla, dijiste que pasa el tronco simpático, ¿no sería? No. Yo dije que es el tronco inferior del plexo braquial. La parte que dije tronco simpático fue cuando hablé de las referencias topográficas de la primera costilla, para tener acceso a la arteria subclavia, al ganglio cérvico torácico, ganglio estrellado y también ahí puede estar el tronco simpático. Detrás del tubérculo del Liebfrancks siempre está el tronco inferior del plexo braquial acompañándole a la arteria subclavia. La fosita costal de la vértebra torácica número 10 sí es completa. Presenta una faceta articular completa que se articula solamente con la décima costilla. Por más de que le sea solamente con la articular inferior de la décima costilla. Lo que quiere decir faceta articular completa y exclusiva es solamente para una costilla. La vértebra uno tiene exclusivamente para la primera costilla, la vértebra 10 exclusiva para la décima, la vértebra 11 para la costilla 11 y la vértebra 12 para la costilla 12. Con respecto al músculo intercostal íntimo, en la parte superior no se inserta el borde medial del surco costal. Y sí, yo dije eso en la clase, se inserta en el borde del surco costal, específicamente en el borde medial, el intercostal íntimo. La longitud de la apódice sifoide es de 5, puede variar, puede ser entre 5 a 7. Ese es el término que más se maneja. 5 a 7 centímetros, la longitud de la apódice sifoide. El ángulo external es a nivel de T4, cuarta vértebra torácica. La superposición de los agujeros o forámenes vertebrales forma el conducto vertebral, sí. Y el conjunto de todas las vértebras entre los pedículos forma el agujero de conjunción o foramen intervertebral. Los músculos intercostales son accesorios. Cuando hablamos de los músculos de la pared del tórax, le dije que le dividimos en dos grandes grupos, los músculos esenciales, que son los intercostales, y los músculos accesorios de la pared, que son los demás, los supracostal, subcostal, el triangular del esternón. ¿Por qué se le llama esencial ahí a los músculos intercostales? Porque son los más importantes en cuanto a su pequeña función en la respiración. Los músculos supracostal, subcostal, triangular, el esternón prácticamente son músculos que no tienen ninguna función. Por eso se llama accesorio.
Si vamos a comparar los músculos intercostales con el músculo diafragma, sí son músculos accesorios de la respiración, porque el principal músculo es el diafragma y los accesorios contribuyen tanto para la inspiración como para la expiración, por su inserción en las costillas. Si nos deslizamos a nivel del ángulo de Lewis, sí, eso les dije. Adelante tenemos un punto y atrás tenemos otro punto. Adelante es el segundo cartílago costal. Como le mostré en el dibujo, a ese nivel del ángulo, la mitad de la escotadura costal corresponde al cuerpo y la mitad de la segunda escotadura corresponde al manubrio. Entonces, lo fijo es el segundo cartílago costal. Pero deslizándose un poco más, podemos encontrar el segundo espacio intercostal y ahí nos ayuda a delimitar los espacios intercostales. Y por detrás, T4. Por delante, segundo cartílago costal. Por detrás, T4. El ángulo eternal, justamente ya acabé de responder. Desarrollo y anomalías, no, eso no hace falta. Eso no está luego en el programa. Las 7 primeras costillas son verdaderas. Volviendo a repetir una vez más, las costillas verdaderas son las 7 primeras y las falsas son las 5 últimas, de las cuales, de las 5 últimas, las dos últimas, que son la 11 y la 12 son flotantes, porque no tienen cartílago costal. El cartílago costal común llega al esternón, sí llega al esternón, utilizando como medio o como camino al séptimo cartílago costal. Las costillas se clasifican solo en falsas verdaderas, sí. Y dentro de las falsas le encontramos a las flotantes. ¿Por qué les repetí varias veces eso? Porque en otros libros, en el caso de las costillas, así como el Moore, por ejemplo, y si no me equivoco, la quinta edición de la Target, le divide la costilla en tres clasificaciones: verdaderas, falsas y flotantes. Pero eso no es lo correcto. Y también porque el libro base que utilizamos es la Target cuarta edición. Y en la cuarta edición dice que es verdadero y falso. Y dentro de las falsas están las flotantes. Bueno, gracias a la persona que dice que le gusta la clase. Me alegro. Y hay una persona por lo menos. Mm, sí, eso justamente es lo que dije, los músculos supracostales, subcostales y triangular del esternón. Principalmente los supracostales tienen una pequeña, ínfima, casi nula participación. Por eso se le llaman accesorios, porque comparando con los intercostales, su acción es ínfima. Y si vamos a comparar el diafragma con los intercostales, el principal músculo de la respiración son los músculos, el músculo diafragma, y los que le contribuyen son los intercostales. La quinta edición ya divide en tres, sí, estaba casi seguro de eso. La quinta edición ya le clasifican tres, pero vamos a quedarnos con la cuarta. La cuarta y los libros tradicionales como Testud. Siempre cualquier duda que nosotros tenemos en anatomía, recurrimos siempre a la Biblia de la anatomía, que es el libro de Testud. Eso van a leer el año que viene en la carrera. En la CPI solamente vamos a quedarnos con la target. No, por favor, no hay ninguna molestia. Estamos para aclarar todas las dudas. Y también les quiero felicitar al grupo porque durante toda la clase solamente tuvimos un pequeño inconveniente con el mensaje, pero vamos a ir puliendo eso.
La persona que envió tampoco es que se preocupe, suele pasar. Lo importante es aprender. Vamos a tratar de mantener entonces este sistema si nos seguimos comportando de esta manera para las siguientes clases. Vamos a dejar habilitado el chat en el caso de que haya algún inconveniente y a partir del receso pueden llenar los mensajes de pregunta. ¿Sí? Y no se preocupen, son errores que suelen pasar, no pasa nada, está todo bien. Vamos a seguir. Ahora vamos a desarrollar entonces la parte que falta, que es músculo del diafragma, y luego entramos al siguiente capítulo y última de la clase del día de hoy. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el diafragma, por lo tanto. Como ya le adelanté un poquito, el diafragma es el principal músculo de la respiración. Si el diafragma se encuentra afectado, no hay forma de que podamos respirar. Solamente con intubación. Enviar oxígeno a los pulmones de forma mecánica. ¿Qué podemos decir del diafragma? En cuanto a sus características, el diafragma es un músculo plano, ancho y delgado. ¿Cómo se puede ver en la imagen? Plano, ancho y delgado. ¿Sí? El diafragma es un verdadero tabique, le dicen los libros, y también lo utilizamos mucho en las prácticas. Es un tabique, ¿por qué? Porque separa la parte superior que corresponde al tórax y la parte inferior que le corresponde al abdomen. ¿Qué forma tiene el diafragma? Tiene la forma de una cúpula, ¿sí? También ya le adelanto que en la carrera siempre se quiere escuchar una comparación y se le compara el diafragma con los paracaídas, ¿sí? Tiene la forma de un paracaídas, pero según el libro, solamente la forma de una cúpula. El diafragma en su parte central presenta una parte, una estructura que se denomina centro tendinoso, que vamos a estar desarrollando más adelante. Y el diafragma tiene dos partes bien separadas. Podríamos llamarlo un diafragma derecho y un diafragma izquierdo. ¿Cuál es la importancia de esta independencia del diafragma derecho y del diafragma izquierdo? Como dice en el slide y en el libro, es copia directa fiel del libro. El diafragma presenta doble inervación. Eso no significa que son dos nervios diferentes, porque el nervio del diafragma es el nervio frénico. ¿Por qué dice doble inervación? Porque presenta dos partes. Y las dos partes del diafragma son independientes uno del otro. ¿Qué quiere decir eso? Que si de repente se ve afectado el diafragma del lado derecho, el diafragma izquierdo sigue intacto, porque son independientes y reciben su propia inervación. Si yo, por ejemplo, en una cirugía por accidente, corto el nervio frénico o de repente una herida de arma fuego, una herida de arma blanca, afecta el nervio frénico del lado derecho, solamente el lado derecho del diafragma va a quedar sin funcionar. El lado izquierdo va a seguir funcionando porque su inervación es independiente. A eso se refiere con doble inervación. No que está inervado por por nervios diferentes. Y el diafragma, como ya le había mencionado, es el músculo esencial de la respiración. Es el principal músculo de la respiración, ayudado principalmente por los músculos intercostales. Movimiento básico de la respiración es aumentar o disminuir la caja torácica, ¿sí? Y por la contracción de estos músculos se aumenta o se disminuye la caja torácica. ¿Para qué aumentamos la superficie de la caja torácica? Para que los pulmones puedan insuflarse. ¿Qué significa eso? Para que los pulmones puedan llenarse de aire. Así, básicamente. El diafragma presenta varias inserciones
porciones e inserciones, de los cuales el primero que vamos a desarrollar es el de la porción lumbar. Inserción del diafragma en la porción lumbar. ¿Qué encontramos en la porción lumbar de la inserción del diafragma? Encontramos los pilares principales, como dice su nombre, son los principales de esa porción. Le encontramos también los pilares accesorios que están lateral a cada uno de los pilares principales y los terceros pilares. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Los pilares principales son dos, el pilar principal derecho y el pilar principal izquierdo. El pilar principal derecho se inserta en la cara anterior de la primera, de la segunda y de la tercera vértebra lumbar, pero, pero pudiendo llegar hasta la cuarta vértebra lumbar. Si sucede eso, tampoco está mal. ¿Qué pasa con el pilar principal izquierdo? El pilar principal izquierdo se inserta sobre la cara anterior de la primera y de la segunda vértebra lumbar y puede llegar hasta la tercera vértebra lumbar, ¿correcto? Estos pilares principales emiten principalmente en su extremidad superior algunas fibras musculares. ¿Cuáles son esas fibras musculares que emite por su extremidad superior? Emite fibras musculares mediales. Estas fibras musculares mediales delimitan lo que es el hiato aórtico. Como dice su nombre, aórtico es porque atraviesa la aorta. Vamos a ver enseguida con más detalles. También envía fibras musculares laterales que se dirigen lateralmente y se unen, se adosan a los pilares accesorios de cada lado. Y por último están las fibras musculares medianas. Esas fibras musculares medianas tienen una acción, una función topográfica muy interesante porque esas fibras medianas delimitan tanto el hiato esofágico como el hiato aórtico. Y esa delimitación lo hace en forma de número 8. ¿Ok? Las fibras mediales delimitan el hiato aórtico, las laterales se adosan o se unen a los pilares accesorios y las fibras medianas delimitan dos hiatos. Por abajo el hiato aórtico y por arriba el hiato esofágico. Bueno, pilares accesorios. ¿Qué podemos mencionar de los pilares accesorios? Los pilares accesorios parten o se originan desde la segunda vértebra lumbar o L2 y se dirigen hacia arriba y hacia adelante. Los pilares accesorios, así como los pilares principales, también emiten fibras musculares, pero en este caso solamente son dos. Emiten fibras que son mediales, que se van a entrecruzar con las fibras laterales que provienen del pilar principal, y también emiten unas fibras laterales que forman un arco y ese arco se inserta en la apófisis costal o apófisis transversa de la primera vértebra lumbar. ¿Ok? Y esa inserción en la apófisis costal de la primera vértebra lumbar es lo que forma lo que se denomina el ligamento arcuato medial. Este es el ligamento arcuato medial o también se llama arco del psoas. ¿Por qué arco del psoas? Porque debajo de este ligamento está atravesando el músculo psoas. ¿Qué pasa con los terceros pilares? Los terceros pilares se originan o emergen desde la apófisis costal o transversa de la primera vértebra lumbar, como se ve acá en la imagen. Esta es la apófisis costal de la primera vértebra lumbar. Se origina a este nivel y se dirige lateralmente, también formando un arco para insertarse en la costilla número 12 o si la costilla número 12 es corta, se inserta en la costilla número 11. ¿Sí? De L1 a costilla 12 o costilla 11, dependiendo del tamaño de la costilla número 12. Esta inserción de los terceros pilares también tiene un nombre propio. Se denominan
ligamento arcuato lateral. Ligamento arcuato lateral, entonces va desde la apófisis de L1 hasta la costilla 12 o la costilla 11. Este ligamento arcuato lateral también se denomina arco del cuadrado lumbar, porque por debajo está atravesando este músculo que se denomina músculo cuadrado lumbar. Este ligamento arcuato lateral también tiene fibras. Estas fibras musculares se dirigen hacia arriba en dirección a esta estructura que es el centro tendinoso, como se ve en la imagen. Las fibras se dirigen hacia arriba en dirección al centro tendinoso. ¿Qué pasa con estas fibras? Estas fibras generalmente están separadas en su origen por esta estructura triangular. ¿Y cómo se llama esta estructura triangular? Se llama triángulo lumbo-costal. Lumbo-costal. Este triángulo lumbo-costal entonces es la separación entre el origen de las fibras del ligamento arcuato lateral. Y también se le puede considerar a este triángulo lumbo-costal como la separación entre la porción lumbar y la porción costal del diafragma. ¿Cuál es la importancia funcional de este triángulo? Este triángulo es una zona débil, presenta una debilidad en la pared, presenta una debilidad, ¿sí? Un rato porque está sonando la alarma del edificio. Bueno, estamos de vuelta. Desconecté el audio porque empezó a sonar el alarma del edificio donde vivo, entonces iba a molestar mucho la clase. Vamos a seguir. Estaba diciendo que este triángulo, el triángulo lumbo-costal, representa una zona débil en la pared. Toda zona de las paredes musculares que no están completamente formados por músculos representan una parte débil de ciertos componentes del cuerpo, como por ejemplo, a nivel del conducto inguinal, son las famosas hernias inguinales. ¿Cómo se forman las hernias? Se forman por la debilidad de las paredes. Entonces quiere decir que esta zona del triángulo lumbo-costal, su importancia funcional es que corresponde a una zona débil y por lo tanto puede ser asiento o puede ser lugar de una hernia. Luego pasamos a la porción costal de lo que son las inserciones del diafragma. En la porción costal se refiere única y exclusivamente a que el diafragma se inserta en las últimas costillas. Hay algunas bibliografías que dicen que es en las 6 últimas costillas, pero nuestro libro dice solamente últimas costillas. Ahora, ¿qué pasa en esta porción costal? Esas inserciones en las últimas costillas las realizan en forma de arcos. Van formando arcos de una costilla a otra. Los dos primeros arcos que va de la costilla 12 a la costilla 11 y el segundo arco que va de la costilla 11 a la costilla 10 es lo que se conoce como arcadas de Senac. Y acá hay una parte que el libro de la Target de la cuarta edición comete un error. A uno de los arcos le llama ligamento arcuato y eso es incorrecto, ¿sí?
Porque ya vimos que los ligamentos arcuatos son dos, los mediales y los laterales. Los mediales se insertan en la apófisis costal o transversa de L1 y la lateral va de L1 hasta la costilla 12. No tiene nada que ver con la arcada de Senac. Entonces ese es un error que presenta el libro de Latarjet y ya estamos corrigiendo en la clase. Arcada de Senac, entonces son dos arcos que van de la costilla 12 a la costilla 11, el primer arco, y el segundo arco que va de la costilla 11 a la costilla número 12. Y la porción costal también tiene otra característica que se entrecruzan, se mezclan con las inserciones de un músculo del abdomen que se llama músculo transverso del abdomen. Luego pasamos a la porción external, como dice su nombre, porque se inserta en el esternón. Específicamente, ¿en qué parte del esternón se inserta el músculo diafragma en su porción external? Se inserta en la apófisis sifoides, específicamente en su parte posterior o en su cara posterior. ¿Qué tiene de particular esta inserción external del diafragma? Que lo realiza por medio de dos fascículos, como vemos acá. Este es un fascículo y este es otro fascículo. Y ambos fascículos de la porción external están separados por este pequeño espacio. Ese espacio se llama hiato de Marfan. Solamente tiene una función topográfica porque separa el fascículo de inserción de las porciones externales. No hay nada que atraviesa o que pasa por ese hiato. Solamente es un espacio ocupado por tejido conjuntivo. Luego, estos fascículos, este por ejemplo del fascículo izquierdo, el fascículo izquierdo de la porción external se separa de la porción costal, acá están las costillas, fascículo external, porción costal. La porción external, por medio de uno de sus fascículos de ambos lados, se separa de la porción costal por la presencia de otro espacio. Y este espacio tiene una forma triangular, con mucha imaginación, que se llama triángulo externo-costal. El triángulo externo-costal, o también denominado hiato de Larrey. ¿Cuál es la importancia de este hiato de Larrey? Que por delante se desliza la arteria epigástrica superior. La arteria epigástrica superior es una rama terminal de la arteria torácica interna. Y también, obviamente, principalmente este triángulo del externo costal o el hiato de Larrey, por ser una zona débil, también es asiento de posibles hernias. Pasamos al centro tendinoso. ¿Qué pasa con el centro tendinoso? También se denomina centro frénico. Cualquiera de las dos formas se lo puede denominar. El centro frénico nada más que constituye una zona tendinosa que se encuentra entre fibras musculares que se originan de la circunferencia inferior del tórax. Este centro tendinoso es brillante, nacarado, y el libro de la Tardieu dice en espejo de von Hellman. El centro tendinoso tiene la forma de un trébol de 3 hojas o foliolos. ¿Y cuáles son? Tenemos el foliolo anterior y los foliolos laterales. El lateral derecho y el lateral izquierdo. El foliolo anterior y el foliolo lateral derecho están comunicados o están en contacto por medio de este foramen que es el foramen de la vena cava inferior. Entre los tres foliolos, el foliolo anterior es el más ancho y el más corto. Anterior, entonces, más ancho, más corto. Luego tenemos el foliolo lateral derecho y el foliolo lateral izquierdo. El centro tendinoso está constituido por dos tipos de fibras, los que se llaman fibras fundamentales, que provienen de la musculatura, y la fibra de asociación,
que son las bandeletas semicirculares de Bulgari. Estas bandeletas semicirculares son de dos tipos, una superior, que es esta, y una inferior. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen en común estas dos bandeletas semicirculares? Que están en relación con el foramen de la vena cava inferior, ¿sí? Una bandeleta y acá tenemos otra bandeleta. Lo que tienen en común es que están en relación con esta estructura que es el foramen de la vena cava inferior, por donde atraviesa la vena cava inferior. La bandeleta semicircular superior, ¿cómo se relaciona con el foramen? Esta se origina en el foliolo derecho y se dirige pasando por detrás o posterior y medial al foramen de la vena cava inferior para terminar en el foliolo derecho. ¿Sí? Relación entonces de la bandeleta semicircular superior pasa posterior y medial al foramen de la vena cava inferior. Siempre un tema interesante. Y lo mismo pasa con la bandeleta semicircular inferior. Une los dos foliolos laterales, el izquierdo con el derecho, el derecho con el izquierdo. ¿Cuál es la relación de esta bandeleta con el foramen de la vena cava inferior? Esta bandeleta pasa por delante y lateral al foramen de la vena cava inferior. El superior, entonces, es posterior y medial al foramen, mientras que el inferior es anterior y lateral al foramen. Y justamente hablando de hiatos y forámenes, en el comienzo de la clase le había dicho cuando hablamos del orificio torácico inferior que comunica el tórax con el abdomen, pero que estaba cerrado por el diafragma. Entonces, ¿cómo pasan, cómo atraviesan esas estructuras? Atraviesan por estos hiatos y o forámenes, ¿sí? Estos hiatos y forámenes se clasifican en dos grandes grupos, que son los hiatos y forámenes principales y los hiatos y forámenes accesorios. Siempre lo que es principal es lo que se desarrolla mejor y se le da mayor relevancia. ¿Cuáles son los forámenes principales? Tenemos el foramen de la vena cava inferior, el foramen aórtico, el hiato aórtico. Ahora se usa más hiato, ya no tanto foramen aórtico. Y también el hiato esofágico, foramen de la vena cava inferior, hiato aórtico y el hiato esofágico. Bueno, ¿qué podemos decir de cada uno de ellos? El foramen de la vena cava inferior es de tipo tendinoso. Sus paredes son totalmente tendinosas, ¿sí? Este foramen de la vena cava inferior tiene una forma irregularmente cuadrilátera. A veces parece cuadrado y a veces parece círculo, pero según el libro tiene una forma irregularmente cuadrilátera. Y como lo dice su nombre, foramen de la vena cava inferior, quiere decir que este espacio está atravesado por una vena que se llama vena cava inferior. Y la vena cava inferior está acompañada por un ramo nervioso. Está acompañado por el ramo posterior del nervio frénico derecho. ¿Tá? El ramo posterior del nervio frénico derecho es el que atraviesa el foramen de la vena cava inferior, acompañándole a la vena cava. El nervio frénico, como vamos a ver más tarde, termina en forma de tres ramos terminales: un ramo anterior, un ramo lateral y un ramo posterior. El ramo anterior y el ramo lateral terminan por la musculatura, así como se ve. Termina por la musculatura del diafragma. Pero el ramo posterior y del frénico derecho es el que atraviesa el diafragma por el foramen de la vena cava inferior. El hiato aórtico, este que está acá, el hiato aórtico es fibromuscular. Quiere decir que tiene una parte fibrosa y una parte muscular.
El hiato aórtico consiste en un verdadero conducto y todo lo que sea conducto tiene paredes. Las paredes del hiato aórtico son una pared anterior que corresponde a esta estructura que se ve acá, blanquecina tendinosa, que es el ligamento arcuato mediano. Este es el ligamento arcuato mediano. ¿Cómo se forma el ligamento arcuato mediano? Se forma por las fibras que generan los pilares principales. El límite posterior de este conducto del hiato aórtico está dado por los cuerpos vertebrales de T11 y T12. Y los límites laterales de este conducto está dado por los ligamentos, por los pilares principales del diafragma. Pilares principales del diafragma. ¿Qué atraviesa por este hiato? Si dice aórtico, quiere decir que por ahí atraviesa la aorta y siempre está acompañado en su cara profunda o posterior por un elemento que se denomina conducto torácico, el conducto torácico. El hiato esofágico. El hiato esofágico, como se puede observar, es completamente muscular, completamente muscular. Este hiato esofágico, al ser completamente muscular, actúa como un verdadero esfínter, ¿sí? Que actúa para principalmente evitar que haya los reflujos gastroesofágicos. ¿Qué quiere decir eso? Que pase el líquido del estómago al esófago, que vuelva al esófago. ¿Está? Que vuelva al esófago. Es una verdadera función de esfínter entonces. Y este hiato esofágico se encuentra atravesado, como lo dice su nombre, por el esófago, hiato esofágico, y el esófago por este hiato está acompañado de los nervios vagos, que tiene su importancia en cuanto a su posición. El vago izquierdo está por delante del esófago y el vago derecho por detrás del esófago, ¿sí? El vago anterior es el vago izquierdo y el vago posterior es el vago derecho. Y por los forámenes o hiatos accesorios que puede atravesar o que atraviesa. Atraviesa los nervios esplácnicos. Tenemos el nervio esplácnico menor que atraviesa entre el pilar principal y el ligamento arcuato medial. Tenemos el nervio esplácnico mayor que atraviesa por encima del ligamento arcuato medial. También están las venas ácigos y hemiácigos. Las venas ácigos atraviesan por debajo del ligamento arcuato medial o la acompañan al nervio esplácnico mayor. A su vez, las venas hemiácigos le están perforando, atravesando al pilar principal izquierdo. Y otro punto es el triángulo externo costal, que ya dijimos que está en relación con la arteria epigástrica superior, que es una rama de la arteria torácica interna. En las relaciones del diafragma, habla de las relaciones torácicas y de las relaciones abdominales, pero nosotros vamos a enfocarnos principalmente en las relaciones torácicas porque es el parcial de tórax. Las relaciones torácicas del diafragma le podemos dividir en dos grandes grupos. Las relaciones pleuropulmonares, como ya lo dice su nombre, pleuro es la membrana, la pleura, que le envuelve a los pulmones, pleura y pulmones. Y el otro grupo son las relaciones mediastinales, que es con el mediastino. ¿Ok? Mediastino. Las pleuropulmonares, como ya lo dice su nombre, eso quiere decir que el diafragma se relaciona con la pleura parietal y con la base de los pulmones. Y también se relaciona con el receso costodiafragmático que está situado a este nivel. Es un receso de la pleura, receso costodiafragmático. Las relaciones mediastinales en el mediastino se dividen a su vez en dos grupos, relación anterior y la relación posterior.
La relación anterior o adelante está dada por el corazón con el pericardio, que tienen íntima relación con el diafragma, principalmente a nivel del centro frénico. Y las relaciones posteriores son con el mediastino posterior, con los elementos del mediastino posterior. ¿Y cuáles son los principales? Tenemos la aorta torácica, el esófago, la vena ácidos, ¿sí? Que son los principales elementos que se relacionan con el diafragma a través del mediastino posterior. Nervio frénico, vamos a desarrollar bien en una de las siguientes clases de tórax, donde vamos a desarrollar exclusivamente una clase exclusiva de lo que es inervación del tórax, vascularización del tórax y los linfáticos del tórax. Eso vamos a destinar todo para una clase. Pero así a grandes rasgos les voy a hablar un poquito de lo que es el nervio frénico, que es el nervio encargado de proporcionar la inervación al diafragma. Nervio frénico del lado derecho y nervio frénico del lado izquierdo. El nervio frénico tiene en su origen dos raíces, tema clásico. Tiene una raíz principal y una raíz accesoria. El nervio frénico se forma por los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales. ¿Cuáles son los nervios que participan? La raíz principal está dada por el cuarto nervio cervical y la raíz accesoria por el tercero y por el quinto. ¿Ok? Raíz principal es por la cuarta, por el cuarto nervio cervical y la raíz accesoria por la tercera y por el quinto nervio cervical. Este nervio frénico tiene fibras tanto motoras como vegetativas. Ahora no tiene mucha importancia eso. En cuanto al trayecto del nervio frénico, el nervio frénico tiene un trayecto cervical porque se origina en el cuello, tiene un trayecto torácico y también tiene un pequeño trayecto abdominal porque una de sus ramas terminales atraviesa el diafragma por el foramen de la vena cava inferior. En el cuello se encuentran en un espacio que se llama desfiladero interescalénico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un espacio que se encuentra entre dos músculos escalenos, específicamente el escaleno anterior y el escaleno medio. Ahí se encuentran los tres nervios que forman el nervio frénico, el tercero, cuarto y quinto, recordando que el cuarto es la raíz principal. Estos tres nervios se unen y forman un único nervio a nivel del borde lateral de este músculo, que es el músculo escaleno anterior. El nervio frénico ya conformado entonces le cruza de lateral a medial al escaleno, luego atraviesa entre dos vasos, atraviesa entre la arteria subclavia por detrás y la vena subclavia por delante. Una vez que el nervio frénico atraviesa estas dos estructuras, la arteria y la vena subclavia, ya se considera como parte del tórax, ya en su trayecto torácico, ¿sí? Atraviesa todo el tórax y cuando llega al abdomen se divide en sus tres ramos terminales, un ramo anterior, un ramo posterior y un ramo lateral. El que atraviesa es el ramo posterior, pero solo del nervio frénico derecho. Ramo posterior. El ramo anterior y el ramo lateral se distribuyen por la pared muscular del diafragma. Y las relaciones torácicas podemos simplificarlas en estas dos imágenes. Una imagen de la cavidad torácica derecha y otra imagen de la cavidad torácica del lado izquierdo, una imagen izquierda. Este es el nervio frénico, que viene acá descendiendo. El nervio frénico en todo su trayecto se acompaña de la vena y de la arteria pericardiofrénica. Ese es un punto de referencia importante, ya sea para la actividad en la morgue o en las cirugías. Siempre al nervio frénico le están acompañando los vasos pericardiofrénicos. ¿Con quién se relaciona entonces el nervio frénico a la derecha? Está en relación, como se ve en la imagen, con la vena cava superior
También está en relación con la vena pulmonar superior, se relaciona con el pericardio, pericardio fibroso, ¿sí? Y luego llega a la parte inferior donde atraviesa el diafragma, específicamente por su ramo posterior. ¿Qué pasa a la izquierda? Este es el nervio frénico izquierdo, siempre acompañado de los vasos pericardiofrénicos. El nervio frénico izquierdo está en íntima relación con la arteria carótida común del lado izquierdo. También cruza y se relaciona con el arco aórtico o el arco de la aorta. A este nivel, el nervio frénico delimita un espacio triangular que se forma más o menos así. Este triángulo se llama triángulo subpleural o también se le llama triángulo de Gros. Triángulo subpleural o triángulo de Gros. ¿Cómo se forma, por lo tanto, este triángulo? Se forma por la separación del nervio frénico del nervio vago. Por delante, entonces, es el nervio frénico, por detrás es el nervio vago. Y el límite inferior está dado por esta arteria, que es la arteria pulmonar izquierda. Límite inferior, límite anterior y límite posterior. ¿Qué encontramos dentro de este triángulo? Esta estructura que se llama ligamento arterioso. El ligamento arterioso. Y también se ve el origen del nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo. Y con eso terminamos la parte de esqueleto y músculos del tórax. Y ya vamos a entrar directamente al siguiente tema, que les dije que es un tema nuevo que vamos a estar introduciendo a partir de este año. Un tema fácil, bueno, no tan fácil si es que no se estudia, ¿verdad? Pues si se estudia, siempre es fácil. Vamos a ver dónde está. El tema que vamos a estar desarrollando y que por primera vez se va a desarrollar en el CPI es el de glándula mamaria. ¿Ok? Glándula mamaria es el tema que vamos a estar desarrollando. Mama o glándula mamaria. ¿Qué podemos decir de las mamas o de las glándulas mamarias? Vamos a ver y vamos a aprender todos juntos. Las mamas, ¿qué son? ¿Dónde están situadas? Las mamas están situadas en la parte anterior y superior del tórax, ¿tá? Hacia grandes rasgos, porque luego vamos a ver específicamente en qué parte se sitúa. Parte anterior y superior del tórax, por lo tanto. Las mamas podemos describir tanto en las mujeres como en los hombres, pero se estudia más en las mujeres debido a que, como vamos a ver, en el hombre es prácticamente una glándula rudimentaria que quedó escasamente formado por tejido glandular. En las mujeres, las mamas son las que proporcionan una parte de las características sexual secundaria y tienen una función vital en la nutrición de los niños, de los recién nacidos, ¿sí? Proporcionan la característica sexual secundaria y también participan en la nutrición de los recién nacidos. ¿Qué más? En el caso de los hombres, también en los hombres existe glándula mamaria, solamente que es en un estado rudimentario generalmente, que no se ha desarrollado por varios motivos. Uno de ellos puede ser por distribución hormonal. En el hombre no se desarrolla y en las mujeres sí se desarrolla. Como le dije, en el hombre es rudimentario, pero sí existe. Muchas personas dicen
o piensan que la glándula o la mama o la glándula mamaria en el hombre no existe, sí existe, pero en estado rudimentario. Debido a eso, como ya le dije, es menos desarrollado y no presenta funciones específicas como en el caso de la mujer. Lo único que se puede decir que se asemeja, que es parecido morfológicamente entre la glándula mamaria o las mamas del hombre y la mujer, es a nivel del pezón y la areola. Solamente estas dos estructuras son semejantes en el hombre y en la mujer. Y siempre es importante recordar que en el hombre también existe, debido a que puede ser asiento o lugar de procesos patológicos. Puede ser una hipertrofia, una inflamación, una tumoración, etcétera, etcétera. Quiere decir que también existe cáncer de mama en los hombres. Como les dije, el que más se estudia es el de las mamas en las mujeres, debido a que son las más desarrolladas y presentan varias funciones importantes. Entonces vamos a describir específicamente lo que corresponde a las mamas femeninas. En cuanto a su situación, ¿dónde está ubicado? Dijimos a grandes rasgos que estaba en la parte superior y anterior del tórax. Específicamente se extiende o está situado desde entre el borde lateral del esternón y la línea axilar, ¿sí? Borde lateral del esternón y la línea axilar. Borde lateral, línea axilar. ¿Qué más podemos decir? La extensión. ¿A qué se refiere con la extensión? ¿Qué costillas abarca generalmente o en promedio las mamas? Estos promedios siempre se sacan con la persona de pie, porque es la posición anatómica, y también hace más referencia en casi todas las descripciones en las mamas de las mujeres jóvenes, porque con el tiempo, ya sea por la edad o post embarazo, las mamas van cambiando ya sea de tamaño y longitud, ¿sí? Así como su ubicación. La extensión de la mama entonces va de la tercera a la sexta costilla, 36, de la tercera a la sexta. Hay algunos libros que dicen hasta la séptima, pero vamos a quedarnos con la tercera a la sexta, así como está en nuestro libro. Las mamas pueden tener una forma semicónica, donde su vértice está representado por el pezón. Las mamas en la parte inferior, en esta parte, la parte inferior, se encuentran separados de la pared costal por un surco que se denomina surco submamario, el surco que está situado por debajo de las mamas. En cuanto a las dimensiones, siempre les digo, se toma como punto de referencia a las mujeres jóvenes. Las dimensiones son de 10 a 11 centímetros de altura, ¿sí? 10 a 11 centímetros de altura. Luego tenemos de 12 a 13 centímetros de ancho en promedio y 5 a 6 centímetros de espesor. El número, ¿a qué se refiere con número? Se refiere principalmente a la ausencia o al aumento, ya sea de las mamas o de los pezones, ¿sí? Una puede tener varios pezones, puede tener los dos pezones que es normalmente, así como puede tener solamente un pezón. Lo mismo pasa con las mamas. En el caso de las mamas, la ausencia bilateral, o sea que la ausencia de ambas mamas es muy raro, prácticamente no se describe, pero sí la ausencia unilateral. ¿Qué significa unilateral? Que un lado del cuerpo de las mujeres puede faltar su mama, puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. Eso sí es un poco más frecuente. Si es que falta un lado de las mamas, se denomina amastia. Amastia. Y si falta uno de los pezones, se llama atelia, ¿sí? Amastia,
falta de una de las mamas, y atelia, falta de uno de los pezones. En cuanto al aumento, cuando hay más de una mama o más de un pezón, al aumento de las mamas se llama polimastia y al aumento de la cantidad de los pezones se denominan politelia. Son cosas más para la parte ya clínica médica, ¿verdad? Pero nuestro libro describe, entonces vamos a desarrollar. ¿Qué pasa con el revestimiento cutáneo de las mamas? La piel que le recubre a las mamas es una piel fina y móvil. Esta piel se continúa con el resto de la piel del tórax. En la parte central, la piel de la mama tiene una característica diferente. Presenta una coloración, una forma circular, puede medir entre 15 a 25 milímetros de diámetro. Esta formación circular es lo que se denomina areola mamaria, ¿sí? La areola mamaria. No es aureola como mucha gente dice, es areola, no aureola. Aureola es otra cosa. Y en el vértice de la areola mamaria encontramos el pezón. Vamos a hablar de cada uno entonces. ¿Qué es la areola mamaria? Es una zona circular pigmentada porque presenta un color diferente, generalmente al de la piel. Esa coloración en las mujeres jóvenes es una coloración rosada que luego va modificando, se vuelve más oscura, más amarronada, dice el libro, principalmente durante el embarazo. Durante el embarazo es donde cambia totalmente de color. Esta areola presenta algunas sobreelevaciones como se ve en la imagen, algunas elevaciones. Esas elevaciones corresponden a lo que se denominan glándulas areolares o glándulas de Morgagni. Glándulas areolares o glándulas de Morgagni. ¿Qué son estas glándulas? Corresponden a glándulas sebáceas que se sitúan a ese nivel. ¿Qué es glándula sebácea? No hace falta que sepan, no se les va a preguntar porque eso ya corresponde más a histología. Sí, que es importante saber que a ese nivel hay elevaciones. ¿Por qué hay esas elevaciones? Porque ahí encontramos unas glándulas que se denominan areolares o de Morgagni. Dijimos que durante el embarazo cambia el color de las areolas y también se produce otro cambio durante el embarazo. Durante el embarazo, estas glándulas areolares o de Morgagni sufren un aumento de tamaño. Aumentan de tamaño, se hipertrofian. Y al aumentar de tamaño durante el embarazo, pasan a denominarse tubérculos areolares o tubérculo de Montgomery. Cuando no están embarazadas las mujeres, entonces se llaman glándulas de Morgagni. Durante el embarazo, estas glándulas de Morgagni aumentan de tamaño y pasan a denominarse tubérculos de Montgomery. Dijimos que en el vértice de la areola encontramos una saliente que es el pezón, que también se denomina papila o mamelón. Cualquiera de las tres denominaciones se puede utilizar. El pezón tiene una forma principalmente cónica, tiene la longitud de 10 a 12 milímetros y puede presentarse de dos formas. El pezón puede ser plano, bien aplanado. También el pezón puede ser con la saliente normal que se ve. Y otra característica es que puede estar situado en una depresión de la areola. Y esa, cuando está ubicado en una depresión, en una fosa, se denomina pezón umbilicado, porque es parecido al ombligo. Se hunde, está en una depresión. Algo muy interesante del pezón es que en su parte profunda presenta fibras musculares. ¿Y por qué es importante estas fibras musculares? Porque cuando el cuerpo de las mujeres y también de los hombres entran en contacto con algún tipo de estímulo, que puede ser temperatura, emociones, toques, etcétera, etcétera,
Esas fibras musculares, ¿qué pasan cuando se excitan? Se contraen, porque la principal función de la fibra muscular es la contracción. Entonces, ¿qué pasa? Esas fibras se contraen y producen una erección del pezón. Y la erección del pezón, sí, erección, así se llama, erección del pezón, se denomina telotismo. ¿Por qué le volví a repetir? Porque una vez le pregunté a un alumno en la carrera si estaba bien llamarlo erección y me dijo que no, que la erección se produce solamente a otro nivel del cuerpo, pero no. Hay también erección a nivel